Aquí una vez más, eh, estudiando y con la unción del Espíritu Santo, pues nos ha enseñado y nos ha mostrado un poco de lo que nos dejó, nos habló. Tenemos que estudiar, meditar, discernir para poder eh, entender las escrituras. Y ahora la pregunta que tengo es, ¿Jesús dejó señales para su segunda venida? Ok, para empezar, quiero leerles un versículo que habla en Mateo 28, versículo 19. Dice, por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero aquí lo que me surgió a mí en esta pregunta es sobre las señales que los fariseos y los saduceos, pero ellos hicieron con una mala intención, tentando a nuestro Señor Jesucristo, pero Él no les dio las señales. Él no les dio, pero donde lo vemos, lo podemos ver es en el capítulo 16, versículo 1 de Mateo. Dice, y vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señales del cielo. ¿Qué respondió él? Dice en el versículo 2, mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, hará buen tiempo porque el cielo tiene arébalos. Versículo 3, aquí es donde Jesús nos hace entender cuáles son sus señales. ¿Cómo tenemos que meditar y discernir en este versículo? ¿Cuál es la señal que Él nos quiso hacer entender aquí en este versículo que Él les contestó a ellos? Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque el cielo tiene arébalos y está nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis discernir de la faz del cielo? Mas las señales de los tiempos no podéis. Las señales de los tiempos. Entonces, Él nos hizo entender de que la segunda venida va a ser como esas señales. ¿Cuáles? Como cuando viene el verano. Uno ya sabe, uno se prepara para ir a la playa porque viene el verano. Pero cuando viene el invierno, es como dice él ahí. Uno ve las nubes que se levantan en el cielo y uno dice, va a llover, y uno se prepara para no quedarse debajo del agua, de la lluvia, y uno eh, se guarda en su casa. Entonces, ¿qué es lo que Dios me hizo ver y me hizo para que yo pudiera hacer este video y compartir con ustedes lo que nuestro Señor Jesucristo puso en mi corazón? Es de que discernir los tiempos. Dios mío, ¿cómo? Si nosotros nos damos cuenta hoy en día, eh, todo se ha cambiado, todo, la ciencia, todo, todo va cambiando en la ciencia. Que donde se vio que empezó a cambiar todo es por la ciencia. Es por la ciencia ha venido cambiándose y se va yendo eh, de una manera muy ligera. El tiempo se está acabando, el tiempo se está terminando. Porque yo veo de esta manera. Eh, en la palabra de Dios menciona sobre los profetas que la ciencia va a avanzar. Entonces, ¿en qué nivel estamos de la ciencia? Y esa es una de las señales
que estamos cerca, porque todo va cambiando a su camino, va cambiando todo, no solo la ciencia, la vida. Si nos damos cuenta, hay partes en la tierra donde ya no llueve, se está convirtiendo en un desierto el lugar, y hay lugares que sí llueve. Pero ¿qué pasa? Ya no son lluvias normales, como en los tiempos de aquí, hace unos 5 años, 10 años atrás. Hay lluvia, claro, hay lluvia. Pero ¿qué trae? Huracanes, se llevan casas, destruye los pueblos, ciudades. En eso tenemos que enfocar, que esa es la señal que Cristo dejó. Él comparó su venida con las señales del tiempo. Pero si nos damos cuenta, es como que estuviéramos entrando en el verano o estamos entrando en el infierno. Pero claro, en la palabra de Dios nos menciona en Apocalipsis que vamos a entrar en la tribulación. Pero ¿qué va a haber? Van a haber señales. Va a haber una pretribulación, una tribulación y la gran tribulación. Entonces, Jesús claramente nos dejó su señal, porque si nos basamos o si buscamos en la palabra de Dios, porque también hasta los discípulos de él le pidieron señal, pero lo podemos ver en Mateo 24. En Mateo capítulo 24 podemos encontrar donde Jesús habló lo que él dijo. Entonces, lo podemos ver cuáles son las señales o cómo fue que los discípulos ellos le preguntaron. Está en el 24, capítulo 24 de Mateo, versículo 3. Dice, y sentándose él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas señales? Perdón, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Están haciendo dos preguntas en una. La venida de Cristo y la otra es el fin del mundo. Pero ahora nos concentremos en la venida de Cristo. Esta es mi pregunta mía. ¿Qué señales tenemos? Y si podemos ver, también podemos estudiar todo el capítulo 24, porque aquí es donde nuestro Señor Jesucristo les dijo a ellos, ¿qué señales habrán? Habrán muchas señales. Y uno de lo que también, donde yo vi, porque yo leí, estudié, pero estoy viendo a como mi pregunta, ¿cuáles serán las señales? Y otro es aquí mismo, en el versículo, en el capítulo 24, en el versículo 14, dice, y será predicado este evangelio del reino de todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, yo me pregunto, ¿cómo sería predicado? Porque yo pienso en aquellas aldeas que están, en aquellos pueblos, aquellos, aquellos hombres que están viviendo humildemente en aquella aldea, y cómo van a llegar a escuchar la palabra de Dios. Pero si nos damos cuenta, como les había hablado sobre la ciencia ha avanzado. ¿Y cómo sería predicado la palabra de Dios en todo el mundo? Por medio de la ciencia. Por medio de los aparatos, teléfonos, el televisor, la radio,
Así he visto yo ahora, porque la ciencia ha avanzado. Hay muchos quizás le ha costado comprar un teléfono, pero ha comprado. Y en las redes sociales hoy en día hoy este tiempo es donde Dios nos hizo ver y sacó su palabra para todo el mundo. ¿Por qué? Porque ahora todos por medio del teléfono están viendo. Aunque eres cristiano o no eres cristiano, eres evangélico o no eres evangélico, pero cuando estás en las redes sociales, por ejemplo, el Facebook, porque yo tengo también mi cuenta, pero allí en una de esas noticias de las páginas, siempre encuentras la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es predicado la palabra de Dios a todas las naciones? Ahora se está viendo, ahora se está haciendo. Pero ¿qué dice? ¿Cuál es la señal que hay aquí? Aquí dice, entonces vendrá el fin. Pero esto lo tomo yo, el fin de la gracia, el fin de la iglesia, cuando será la venida de Cristo. Esto es, que será predicado. ¿Por qué? Porque si podemos ver también por qué yo veo esto, porque nuestro Dios es grande en misericordia y Él no quiere perder a sus hijos, a sus escogidos. No quiere. ¿Dónde lo podemos ver? ¿Cómo? ¿Cómo Dios nos habla? Porque Dios nos habla antes de tiempo y no fuera de tiempo. Dios por medio de visiones o sueños nos habla y nos dice. Lo podemos ver en Génesis. Aquí es donde me hace ver en Génesis de qué manera Dios nos habla. ¿Cómo? Génesis capítulo 7, versículo 4. Dice, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente. ¿Qué hice? ¿Quién hizo? Está hablando de los seres vivientes. Pero si podemos ver, también en la segunda venida de Cristo nos habla que será como en los tiempos de Noé. Entonces, ¿cuál es la señal que yo estoy sacando aquí? Porque somos duros. Habemos algunos que somos duros, nos cuesta que la palabra entra en nosotros. No hay corazones que nos cuesta mucho abrirle la puerta al Espíritu Santo para que Él nos toque y que nuestro Señor Jesucristo nos dé la salvación. ¿Por qué? Se ve. Aquí Noé le anunciaron que 7 días antes se preparara luego, porque dentro de 7 días vendrá la lluvia, el diluvio. Entonces, aquí Dios es misericordioso porque dio tiempo. Entonces, Noé, me imagino que en estos 7 días, él todavía gritó, predicó. Vamos, súbense. Que Dios ya me dijo, ya me habló. No tenemos que ignorar esto. No tenemos que ignorar todo lo que estamos viendo. Porque eso se va a ver en el final. En el final. Y lo estamos viendo. Podría ser que estamos entrando en la pretribulación. Pero el que tiene el día D y la hora H es nuestro Dios. Pero nosotros tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos. Tenemos que estudiar, meditar
discernir la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo abre nuestros ojos, abre nuestros oídos y que abre la puerta que tenemos aquí, porque esta es la puerta del Espíritu Santo. Pero solo que le tenemos que abrir esta puerta. Pero depende de nosotros, depende de cada quien de nosotros. En este tiempo, cuando Noé le avisaron estos 7 días, él predicó. Si Dios mostró su misericordia a Noé, que era el único que se salvó con su familia, ¿será que en este tiempo nuestro Dios, que es tan misericordioso, nos enseñará una misericordia igual o una misericordia más grande? ¿Nos dará alguna señal? ¿Será que hará lo mismo como hizo con Noé? Nos va a decir, prepárense. Aleluya. Prepárense, porque dentro de 7 días estaré en las nubes. Gloria a Dios. Aquí es donde entonces es que la palabra de Dios es tan grande. Si podemos ver también en Ezequiel 36:26, vamos a buscar Ezequiel porque también allí nos hace ver por qué. Porque yo quiero usar Ezequiel, porque Dios nos habla aún en su venida y nos da señales. Pero ¿qué pasa con muchos de nosotros? Como tenemos tan duro el corazón, como en los tiempos de Noé, no creyeron, no abrieron el corazón a Dios, se quedaron en el diluvio. Es importante que nos hinquemos y le pidamos a Dios que Él sea quien nos dé el arrepentimiento, que Él sea quien nos dé el arrepentimiento en nosotros, porque Él la da. 36:26 dice, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es misericordioso, pero tenemos que entregarnos nosotros. Tenemos que entregarnos. Porque estas son las señales que yo veo que nuestro Señor Jesucristo dejó en su segunda venida. Aquí dejó las señales. Y podría ser que nos va a dar nuevamente esta señal. Y sí, lo puede hacer yo. Eso es lo que yo veo, porque Él lo hizo. Y si estudiamos qué fue en el tiempo de Noé, qué pasó, por qué Él destruyó aquella era, Dios lo sabe. Y sí les dio la oportunidad, porque les dijo, Noé no tendrá su primo, su tío, su hermano, su sobrino, que le habló, un amigo. Dios nos da señales y nos habla. Ok, en el otro, también capítulo que les quiero hablar es en Génesis 19. Génesis 19 también nos muestra cuán grande es la misericordia de Dios y cómo nos va a sacar. ¿Cómo nos va a sacar? ¿Cómo? ¿De qué manera? Cómo nos muestra en la palabra.
Génesis 19:15 dice, aquí está hablando de Lot, quien lo está sacando en Sodoma. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu esposa y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Tenemos que preparar porque esta es otra señal, la destrucción. Nuestro Señor Jesús también toma en sus palabras, cuando Él habla, dice, no será tolerable a Sodoma y Gomorra más que a ustedes. Entonces, ¿cuál es la otra señal que me muestra aquí nuestro Dios? Es de que Él no nos saca de noche. No nos saca de noche. La segunda venida podría ser, y es lo que yo veo aquí, no nos saca de noche. Nos saca de día, en la luz. ¿Y quién es la luz? Cristo. Pero Él, antes que venga, Él dice, salgan, huyan, porque será destruido este lugar. ¿Cuál es el mensaje? Eso, salgan de aquí. Sácalos de este lugar. Entonces, habrá muchas señales que nuestro Señor Jesús nos va a mostrar, nos va a decir, prepárate. En su palabra, así como en los fariseos y los saduceos, ellos pidieron señal, pero no les dio. Entonces, ¿a quién se los dio? ¿A quién? Nuestro Dios es tan grande que Él nos va a hablar, nos va a enseñar. Prepárate, porque esto va a venir. Prepárate, porque esto va a suceder. Prepárate. ¿Ves lo que está sucediendo en ese país? ¿Ves lo que está sucediendo? Dios es tan grande. Dios es poderoso. Así que estudiemos la palabra. Estudiemos. Esta palabra es inspirada. Si tú lees la palabra de Dios, si tú lo has leído, dile a Dios que te dé ese entendimiento sobre su palabra. Y si es la primera vez que intentas leer, lee, pero pídele a Dios que te dé también el deseo de leer, si no lo quieres. Pide el deseo. Desea que desees leer, porque Dios lo da. Dios lo da. Dios da su palabra a quien lo desee. Dios la da. El que lo pida, Dios la da. Pero tenemos que pedir. Dios en los últimos tiempos va a levantar niños, jóvenes, ancianos, donde verán señales, soñarán, dice la palabra de Dios. Dice este versículo en Mateo capítulo 24, versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentarán todas las naciones de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Después de las señales, porque Dios lo muestra, Dios lo enseña, Dios nos habla.
por medio de las visiones, por medio de los sueños. Muchos los va a levantar. Los niños, muchos niños lo vamos a ver. Está escrito en su palabra. Está escrito. Esta es palabra de verdad. Preparémonos. Estudiemos. Ok, les agradezco a todos los que escucharon. Dios les bendiga, Dios les cuide y que Dios les dé el arrepentimiento. Amén.